Muy buenas noches, queridos amigos de Contacto Global. Bienvenidos a un nuevo e interesante programa. Hoy vamos a hablar de un tema que tal vez es poco hablado en América Latina. Parece que América Latina no hubiese participado de alguna forma en la Segunda Guerra Mundial. Siempre hablamos de la guerra y su desarrollo en Europa, su desarrollo en el Pacífico, pero Latinoamérica también estuvo en la guerra, también se vio afectada y también participó de alguna forma de la Segunda Guerra Mundial. Para ello nos acompaña un experto en la materia, me refiero al profesor Alexis León, profesor de Psicología y Humanidades, quien nos va a acompañar la noche de hoy desde Puerto Rico, desde Las Piedras, en la costa este de la isla. Profesor Alexis, muy buenas noches, bienvenido a Contacto Global. Buenas noches, buenas noches. Gracias por invitarme. Muy contento y muy agradecido de estar aquí para hablar de lo que nos gusta. Claro que sí, bienvenido siempre, esta es su casa, profesor Alexis. Ciertamente, América Latina ha sido una tierra que no se ha incorporado con fuerza en los dos conflictos mundiales, pero sí ha participado. ¿Qué rol tuvo América Latina, profesor, en la Segunda Guerra Mundial? ¿Qué países participaron principalmente? Comencemos por ahí. Mira, esa es una excelente pregunta porque parte precisamente de quizás, quizás el conocimiento general que hay por ahí de que no tuvimos una participación principal, que evidentemente los países principales ya sabemos quiénes eran. Por parte del eje, pues Alemania y Japón, aunque casi nunca Japón sale en las conversaciones, siempre sale Alemania y nazi. Y por parte de los aliados, pues Estados Unidos, el Reino Unido, Gran Bretaña, perdón, y Rusia, lo que va a ser la Unión Soviética. Y aunque los países de Latinoamérica no tuvieron quizás un rol principal, sí tuvieron un rol bastante importante, sobre todo a la hora de alinearse con uno u otro bando, podríamos decir, ¿no? Es o aliado. Fíjate, básicamente todos los países de Latinoamérica tuvieron algo que ver en la guerra. Hay países cuya incursión o cuyas alianzas con Estados Unidos van a significar cosas quizás más grandes que otras. Por ejemplo, Brasil va a ser un país que cuando decida volcarse hacia Estados Unidos le va a dar a Estados Unidos un impulso grande. Países como los países que están en la periferia, o sea, los países que están en la costa, por ejemplo, Colombia, por ejemplo, Venezuela, son países muy importantes porque son países que están en la costa, donde necesitas el acceso al mar. Países como Panamá, que es el país donde está el canal, y los países cercanos a Panamá. O sea que muchos países que pensaríamos que son países quizás que caen en una tercera conversación porque no son tan importantes, son bien importantes. Costa Rica es muy importante, Perú es muy importante, Chile, el país que está dándole la cara al Océano Pacífico, casi básicamente la mitad del continente, es un país muy importante en la Segunda Guerra Mundial. O sea que son esos países que muchas veces no vemos, nos concentramos en Argentina por la conversación que siempre redondea en Argentina y la inmigración que hubo de gente de Alemania y países medulares como quizás Panamá, pero no recordamos que hay países también que tuvieron un rol bien protagónico. Argentina, que tardó muchísimo en decidir con quién iba a aliarse, que mantuvo su neutralidad básicamente por todo el conflicto, es un país muy importante a la hora de hablar de Latinoamérica en la Segunda Guerra Mundial. Interesante, muy interesante este enfoque porque nos ha globalizado más allá de lo que de repente uno ha escuchado. Uno sabe que, y se lee pues en los libros que referencian la historia, decía algo muy interesante que, por ejemplo, Japón casi no se menciona y Japón estuvo allí y no solo estuvo allí, sino que fue el último en rendirse y bueno, y casi que no se rinde, o sea, y fue un factor fundamental en la batalla en Asia, en toda la guerra, perdón, en Asia Pacífico, sí. Evidentemente. Ciertamente hablamos de México, que sabemos que envió
aviones, ¿no? Usted me corregirá, profesor, aviones a apoyar a MacArthur en el Pacífico contra los japoneses. Sabemos que Brasil luchó con tropas en Europa, ¿correcto? Correcto, correcto. México tuvo un papel Ajá. bien Adelante, protagónico, aunque se mantuvo neutral en mucho tiempo de la guerra. O sea, mantenerte neutral era no hacer un anuncio público de beligerancia y decir, vamos a entrar, vamos a apoyar a los aliados o vamos a apoyar al eje. Recuerda que aquí habían tres opciones. Por eso es una guerra mundial, porque o estabas con los aliados, o estabas con el eje, o tardabas de mantenerte neutral, y hubo países que se mantuvieron neutral. O sea, para efectos políticos, España, que estaba metido en Europa, que está metido en Europa, se mantuvo neutral. Claro, ahí hay unos asuntos de Franco y lo que quería Franco y lo demás, pero en la guerra se mantuvo neutral. Países en Latinoamérica como Argentina, el mismo México se mantuvo neutral bastante tiempo, creo que si no me falla la memoria hasta el 43 o 44, pero cuando decide apoyar a los Estados Unidos fue vital, porque Estados Unidos mandó aviones al Pacífico. Y tú traes algo muy importante que yo quiero recalcar, y es precisamente que hablábamos de que Japón no suele ser mencionado. Toda la fanfarria y todo el señalamiento histórico se ha ido con Hitler y los nazis y los campos de concentración, que obviamente es una historia bastante fuerte e importante, pero no olvidemos que Japón se rindió después. Y se rindió porque le tiraron 2 bombas nucleares. O sea, porque si no, esta gente tenía lo que le faltaba a Alemania, que era el dominio de los mares. Y tenían a todos los países de los aliados bastante preocupados. O sea, que esa ayuda de México enviando aviones hacia el Pacífico fue muy importante. Incluso desde antes de declararse en contra del eje, con el apoyo que daban desde antes a las fuerzas de los aliados, fue bastante importante. Brasil, como bien mencionas, no tengo el dato a la mano, pero Brasil fue el que más cantidad de personas envió. Brasil es un país enorme. Y una de las batallas, la tengo apuntada en uno de los libros, no lo tengo ahora, pero ya mismo me acordaré. Una de las batallas más importantes que se libran en Europa, la van a librar básicamente Montecastelo, es el nombre, Montecastelo. La libran básicamente soldados brasileños y la ganan. Hay una historia bien interesante de eso, que yo no sé por qué no se ha hecho una película, y si la hay yo la desconozco, pero es una historia muy interesante. No, ciertamente. Y fíjate, Alexis, el rol que le estamos atribuyendo a un país como Brasil, de salir triunfante en la batalla de Montecastelo. Y ciertamente en la liberación italiana, los brasileños participaron muchísimo. Así fue. Ciertamente. Entonces, los dos países principales que por lo menos a nivel militar participaron directamente en el campo de batalla fueron Brasil y México. Sí, bueno, a nivel militar así de grandes cantidades, Brasil, definitivamente Brasil, y eso es una historia bastante interesante. De hecho, esa es la línea de mi investigación, la de Brasil, porque Brasil juega un papel, o sea, Brasil juega un papel dual en este juego, porque Brasil accede a aliarse con los Estados Unidos, pero a cambio de muchas cosas. Estas cosas que reciben a cambio es lo que va a desarrollar el Brasil que conocemos hoy día, un Brasil más modernizado y todo lo demás, incluso dentro de la presidencia de Vargas. Así que Brasil es uno de ellos, México es otro de ellos, y México cuando decide expresar abiertamente que van a apoyar a los aliados, o sea, que se declaran en contra del eje, más todavía México es un país que queda pegado a Estados Unidos. O sea, tener un aliado tan cerca, tan grande, con una posición geográfica tan importante en Centroamérica, definitivamente le va a dar un papel protagónico también. Hay muchos trabajos hechos en ese sentido de México. Hay menos trabajos de Brasil. Yo he traído un libro aquí, muy bueno. Es un libro excelente que escribió un historiador y periodista. ¿Cómo se llama, Alexis? Se llama para Brasil. Las personas en Contacto Global. Claro, en español. El libro no existe en español hasta donde yo sé, no se ha traducido. Está en portugués. Pero exactamente. Se llama Brasil, Las fortunas de la guerra, o The Fortunes of Wars. Es un libro que está traducido al portugués. De hecho, es un libro que tiene muchas fuentes en idioma brasilero, ¿no? En idioma y también en portugués, porque los anuncios oficiales pues tenían que ser en este idioma, ¿no? Y es un libro muy bueno. El autor se llama Neil Lockery. Lo pueden conseguir en librerías online también. Es un libro, yo lo he reseñado bastante en mis redes sociales. Muy, muy bueno.
Correcto. Y de México también hay muchísimos buenos. Son los dos países que básicamente más van a enviar personas, o sea, que se van a ver, van a enviar más recursos, podemos llamarlo así, y recursos muy importantes, recursos muy importantes. Correcto, correcto. Bueno, vamos a hacer un recorrido a lo largo de esta entrevista por distintas áreas geográficas de nuestro continente y vamos a hablar de ese sur, de ese Brasil, de Uruguay, de Argentina. Se sabe que hubo una batalla naval en el Río de la Plata, ciertamente. Y esto es algo que mucha gente desconoce. Una batalla naval de la Segunda Guerra Mundial en aguas sudamericanas. ¿Qué nos puedes contar de esto, Alexis? Mira, cuando ves lo que te digo, que mucha gente no, como que lo mencionan, pero no saben, no llegamos a la importancia de esa batalla naval. Cuando vemos que hay una batalla con recursos, y es una batalla que pertenece a la Segunda Guerra Mundial, es una batalla que se da en el 39 en el área de Uruguay, es una batalla de Alemania contra el Reino Unido peleando en Uruguay, o sea, es la famosa batalla del Río La Plata. Es una batalla que obviamente unos acorazados alemanes, o sea, unos barcos alemanes, llegan dañados básicamente hasta Uruguay y de hecho los mismos tripulantes deciden destruir el barco, el acorazado. Pero básicamente vemos cómo yo quiero que la gente salga del concepto o quizás del mito histórico que la guerra no se libró acá. O sea, aquí hubo batallas que se libraron en el río La Plata, que llegaron hasta el río La Plata, como tú bien dices, perdóname. Hubo la isla de San Andrés, por ejemplo, es muy importante. Hubo muchos náufragos que llegaron acá. O sea, fue un periodo muy activo, fue un periodo estuvo bastante presente la milicia o la actividad militar de la Segunda Guerra Mundial en Latinoamérica. Claro, la gente piensa que es como las películas, que todo fue la toma de Normandía o la batalla de Moscú o los blitzing de los tanques alemanes, pero en Latinoamérica se libró mucha batalla y yo quisiera dejar algo claro aquí para las personas que nos ven y nos escuchan. La gente tiene que entender, yo siempre lo he repetido hasta la saciedad en mis redes sociales, la historia se tiene que ver en contexto. Latinoamérica, eso que llamamos Latinoamérica, que en una discusión filosófica podríamos interpretar si existe o no existe, ¿no? Eso, ¿qué es ese concepto? Pero eso que conocemos como Latinoamérica forma parte de un continente donde la primera potencia en ese momento pues eran los Estados Unidos, y en la década del 30 hubo un, como llaman, un viraje, un cambio de perspectiva política, porque Estados Unidos decide convertirse en el buen vecino. Es la famosa política del buen vecino que entra en vigor en el 30, pero entonces cuando nos vamos a la Segunda Guerra Mundial en el 39, todo ese principio de la década del 40, la visión de Estados Unidos, y la gente tiene que entender esto, no es tanto lo que está pasando en Europa. Estados Unidos tiene un océano entre medio de Europa y ellos. O sea, no es tanto lo que pasa entre Europa, es qué puede pasar en mi vecindario que me puede quitar a mí poder, hegemonía, dirían algunos, influencias. Y fíjate que en todo momento Estados Unidos está buscando quiénes de esos vecinos se les van a unir. O sea, la batalla con Brasil todo el tiempo, con Argentina, la presión con Argentina todo el tiempo, que dura muchísimo más hasta la Guerra Fría. O sea, y muchos historiadores teorizan que quizás tan importante como lo fue el ataque de Pearl Harbor, quizás tan importante como lo fue cuando Hitler logra invadir y básicamente está a punto de llegar a Inglaterra con lo de la batalla de Dunkirk y esto, Estados Unidos está pensando igual de importante, ¿qué pasa si esa gente llega a mi vecindario? Entonces ahí, estos hechos históricos como la batalla de Río La Plata, que es una batalla que se da en el vecindario, o lo que está pasando en el canal de Panamá, que tuvieron que enviar y crear bases militares para poder protegerlo, van a ser importantes porque eso sí está pasando en mi vecindario. O sea que Estados Unidos tiene
tenía como una doble o triple intención aquí. No solamente era mantener el orden como estaba hasta ahora, sino también era proteger su vecindario. No, estamos claros y una interesante y muy importante lo que estás diciendo. Y ahora que mencionas el canal de Panamá, hubo varios países centroamericanos que movieron tropas hacia Panamá para proteger el canal, para reforzar a las tropas estadounidenses ahí, entre ellos Nicaragua. Nicaragua Eso, movió muchas tropas, muchas sí, tropas. y la prioridad era defender el canal. Y en esa región Caribe también se dan sucesos muy importantes porque precisamente para este periodo hubo países latinoamericanos que realmente se vieron favorecidos de la guerra, empezando por Venezuela en primera instancia. Venezuela produjo para el año 42, 43 y 44, Venezuela producía entre el 50, 60 y 70% de la gasolina que consumían los aliados. Tan es así que y nombramos, profesor, el tema de la batalla del Río de la Plata, pero es que en el Caribe se habla de dos buques petroleros venezolanos, se habla del Monaga y el otro no lo recuerdo ahorita, pero Venezuela perdió alrededor de 77 naves entre remolcadores, patrulleros, porque la cuestión era no dejar salir de ese petróleo de Venezuela a las refinerías en Curazao y de Curazao hacia Estados Unidos y Canadá, que de Canadá era que le llegaban los ingleses. Entonces, Sí. vea hasta dónde llegó el poder de la Alemania nazi. Nos tenía el Caribe plagado de submarinos. Los famosos U-boats, los famosos botes U, que los vemos en películas y pensamos que eso pasó por allá, ¿no? Mira, qué bueno que tocas Venezuela. O sea, Venezuela es tan importante porque Venezuela básicamente, y diciéndolo a modo grosso y general, la gasolina de la guerra se producía en Venezuela. O sea, el combustible de la Segunda Guerra Mundial en su inmensa mayoría se producía en Venezuela. Claro, eso va a representar para Venezuela una ganancia económica. Claro, claro. Pero es un punto de guerra porque el enemigo que va a hacer tratar de cubrirte, y hubo muchos casos, el que tú mencionas es uno de ellos. La mayoría de estas batallas se daban en aguas casi entrando al Caribe, algunas entraban al Caribe porque era por donde se llegaba a Venezuela, y esa es la gran importancia también. Esto no es un tema que yo toque en mi investigación, quizás otra persona lo haya tocado o alguien lo toque más adelante, ojalá sea un estudiante de historia, porque el Caribe es muy importante, porque el Caribe es la cuenca de cómo llegar a Latinoamérica, cómo llegar a Venezuela, cómo llegar a Colombia, cómo llegar a Panamá por este lado, porque por el otro lado estaba el Pacífico. O sea, que como tú bien mencionas, Venezuela es uno de esos países en el que la guerra tuvo que ver tanto, o que tuvo que ver tanto con la guerra, debo decir, porque el petróleo, básicamente el principal exportador de petróleo de los aliados era Venezuela. Y eso era un problema para Alemania. Entonces, y estaba, profesor, en la asegurar. zona, perdón que le Claro. interrumpa, profesor, estaba en la zona de abastecimiento seguro. Claro, exactamente. Geografía. Yo tenía un profesor de historia que me decía que la historia sin geografía no sirve. O sea, no sirve. Si tú no entiendes la historia sin geografía. Él decía que la geografía es la pluma que escribe los libros de historia. Pero ponte a mirar, es cierto. O sea, la posición geográfica de Venezuela lo aventajaba a ser un exportador de los aliados. Malo hubiese sido que fuera un exportador hacia el eje, porque entonces no iba a poder salir. Terrible. Pero hacia los aliados era muy bien, muy bueno, porque estaba protegido. Tú ponías acorazados en la cuenca del Caribe y estaban seguros. Claro, una vez salieran hacia el Atlántico, si iban a llegar a Europa, pero una vez tú lo sacabas de acá, ya llegaba el combustible básicamente hecho. O sea que hasta la misma posición geográfica le otorga a los países ciertas ventajas para que se conviertan en países protagonistas, porque ninguna guerra se gana si no hay petróleo en el 1944. Ninguna. Así es. No, estamos claros. De hecho, una vez escuché, profesor, de un economista venezolano llamado José Toro Hardy, donde su enfoque, y ya que tocaba el tema de Venezuela, era que si Venezuela no hubiese existido como proveedor de los aliados, la Segunda Guerra Mundial, tal vez los aliados no lo hubieran ganado. Porque es que, fíjese que Hitler cuando llegó, él recibía petróleo de Rusia perfectamente, pero llegó un momento que tenía tantos tanques, tantos aviones, tanto poder metálico que necesita gasolina, que es cuando invade la Unión Soviética con un objetivo, que era llegar a los campos de Bakú en Kazajistán, en Azerbaiyán, perdón. Entonces,
tenía desde Berlín hasta Bakú, es más lejos que desde cualquier punto de Venezuela a la Florida, por citarle Claro. solo un ejemplo. Entonces, le quería preguntar, profesor, en este contexto, ciertamente los países latinoamericanos tuvieron medidas no militares. Muchos de ellos declararon diplomáticamente la guerra sin entrar en acción. ¿Qué nos puede hablar de esto, profesor? Hubo países que, como tú bien dices, tomaron un bando, ¿verdad? Para estar políticamente alineado con uno u otro. La mayoría, por no decir básicamente todos, salieron con los aliados. Hubo unos que se mantuvieron neutrales, hubo unos que al principio estaban con el eje, después se cambiaron. Pero hubo países que no entraron tanto en el conflicto bélico, no entraron de lleno o no participaron tan activamente en el conflicto bélico. Los hay en Sudamérica, los hay en Norteamérica, en Centroamérica, los hay en el Caribe. Países como República Dominicana, que vivía su propia realidad histórica. Estamos hablando de la dictadura de Trujillo en ese momento, en esos momentos cercanos. Pues quizás no tuvo una participación tan activa como la va a tener, como hablábamos ahorita, Brasil, como la va a tener México en el Pacífico. Pero esos países aún así establecieron o decidieron aliarse con los países aliados. Es muy interesante el caso, bueno, primero el de Puerto Rico. Puerto Rico básicamente siendo un territorio de los Estados Unidos, era como mandar personas de Estados Unidos. De hecho, hay un gran número de puertorriqueños que fue a la Segunda Guerra Mundial. No se vio, profesor, nuevamente que lo interrumpa, Puerto Rico no se vio involucrado en ningún hecho particular, más allá de que puertorriqueños participaron activamente en la guerra, pero no hubo algún incidente que destacara allí en la isla. No hubo incidentes mayores. En Puerto Rico se habían establecido bases ya y venían básicamente desde principios de siglo y se estaban estableciendo más bases, pero no hubo, si me estás preguntando como incidentes como el de la batalla del Río La Plata y cosas así, no hubo incidentes mayores, Puerto Rico viene siendo dentro de la participación en la Segunda Guerra Mundial, pues viene siendo participación norteamericana, estadounidense básicamente. Muchísimo puertorriqueño fue a pelear en la Segunda Guerra Mundial a Europa, pero eran soldados que eran básicamente soldados norteamericanos, pertenecían al ejército de los Estados Unidos. Correcto, sí. Eso está en las estadísticas de los Estados Unidos. Muy interesante, por otro lado, la situación de Cuba, que después del ataque de Pearl Harbor, pues obviamente se declaran en contra o la guerra a los países del eje y se dieron, fíjate esto, estamos hablando de la década del 40, Cuba, que todavía no ha pasado la revolución, ¿no? Cuba va a ceder espacios en la isla para que Estados Unidos establezca bases y se pueda controlar el Caribe. Y pues va a haber participación en esas batallas también, aunque son batallas que se van a dar más entrado en el Mar Caribe, en el Océano Atlántico como tal. Si hubo países, quiero mencionar el caso de Honduras, un país que no mucha gente lo toca. Honduras patrullaba el Mar Caribe y Honduras llegó a hundir varios submarinos alemanes, aunque también varios barcos hondureños se perdieron en el camino. Países como Paraguay, que al principio se solidariza con Alemania, pero después ve el provecho de aliarse con Estados Unidos, son países que aunque no enviaron tantas personas, no dejan de tener una participación. Por último, quiero mencionar el caso de Bolivia, que también es muy interesante y es uno de los países que, como está en ese espacio geográfico que yo trabajo de Brasil, de Sudamérica, pues obviamente tuve que investigar bastante. Bolivia estaba en una época inestable socialmente y políticamente. En el 42, me parece que ellos deciden romper relaciones con los países del eje. No declaran la guerra, solamente rompen relaciones con los países del eje. Pero en el 43 se da un golpe de Estado en Bolivia. Y ese nuevo régimen que se va a instalar se va a ir alineando más a los países del eje. Entonces eso va a crear que Estados Unidos ponga sanciones a este país. Pero ves, se van dando sucesos en los que quizás no se envían soldados, no se envían barcos, no se envían aviones,
no se establecen aeropuertos, pero son países con los que Estados Unidos Claro, tiene constantemente que claro, bregar. claro, totalmente. De hecho, profesor, si no me equivoco, para el año 44 hubo una convención de apoyo de países americanos, donde la mayoría acudieron y parte de lo que salió allí como una resolución es que cada cual apoyaría con lo que pudiera. Sé de países como Ecuador que mandaron dinero a Estados Unidos. Imagínense países latinoamericanos mandando dinero a la primera economía del mundo para ayudar a apoyar esa guerra. Venezuela incrementó el tema del petróleo a unos precios más bajos. Ecuador mandó dinero, creo que el Perú también mandó dinero. Entonces, caramba, sí hubo una participación interesante también, si no en soldados, de repente, bueno, con plata, pues Sí, hablando como... así que se mueve la guerra, la Así que maquinaria de se la mueve la guerra. guerra. Es verdad, tiene Sí, sí, toda la razón. definitivamente. Claro que sí. Finalmente, ¿cuáles pudieron haber sido las consecuencias que dejaron acá en nuestro territorio latinoamericano esa Segunda Guerra Mundial? ¿Qué efectos dejó la Segunda Guerra Mundial en Latinoamérica? Mira, la Segunda Guerra Mundial, todos conocemos que dejó efectos en todo el mundo. El mundo se reconfiguró básicamente después de la Segunda Guerra Mundial y todavía se mantiene mucho esa configuración. En Latinoamérica, muchos países, y yo tengo que mencionar Brasil porque vuelvo, es el país que yo trabajo, económicamente tuvieron un arranque, una modernización. O sea, el Brasil que conocemos hoy día, los que han viajado a Brasil, los que siguen noticias de Brasil y los que ven las noticias, este Brasil modernizado, este Brasil de otro ámbito que no era el Brasil de principios del siglo XX, es en gran medida, se da en gran medida gracias a la colaboración que hubo con los Estados Unidos. Países como México, países como Colombia a principio, sobre todo a principio, durante los tiempos de guerra, económicamente Venezuela también, países por el otro lado de la balanza van a quedar un poco más, como decimos por acá en mi país, estropeados. Por ejemplo, Bolivia con las sanciones va a sufrir esas sanciones, y los países que son normalmente aledaños a los países grandes, casi siempre una figura poética podría ser, se quedan a la sombra de estos países grandes porque no pueden crecer tanto. Yo quisiera que, por ejemplo, Paraguay hubiese exportado todo lo que exportó Brasil, pero es que no puede, o sea, no tiene la materia prima. Así que eso le va a jugar quizás un poco en contra cuando se acabe la guerra. El mismo Uruguay también, Paraguay, países pequeños, países que van a salir bastante bien colocado, Brasil, Argentina eventualmente. Argentina siempre fue el dolor de cabeza de los Estados Unidos en América, porque nunca quisieron dejar la neutralidad. Y Estados Unidos necesitaba de Argentina, sobre todo porque era el principal foco de inmigración alemana. O sea, y si tú tienes un país en América, en el cono sur, donde tus brazos no llegan tanto, lo que tienes son espías y los embajadores, y ese país te está diciendo que no se va a declarar a favor tuyo, lo más que puede hacer es declararse neutral, tú tienes un serio problema. Tienes un serio problema porque es un país bastante rico, y tienes un serio problema porque no tienes una seguridad. Por eso es que Brasil se vuelve tan importante. Claro, eso va a crear una diferencia entre Brasil y Argentina. Países como México, ya te mencioné, en el Caribe, en Puerto Rico se van a dar una serie de construcciones de bases militares posteriores debido a esto. Cuba en 10 años va a vivir lo que es su revolución, la revolución cubana y todo lo que esto va a traer, porque obviamente recordemos una cosa, y la historia tiene que verse en contexto. Se acabó la Segunda Guerra Mundial, pero la Segunda Guerra Mundial, hay un acuerdo en la conferencia de Potsdam y de Teher, en todas esas conferencias que se dieron de Yalta, usted puede buscar información. Esta gente estaban buscando cómo dividirse el mundo, ¿sabe? Estamos hablando de que la Unión Soviética o Rusia, como usted le quiera llamar, que fue el país que invadió Polonia a principio con Alemania, al final está aliándose con Estados Unidos, pero es a cambio de que cada uno se divida ¿verdad? El regalo de cumpleaños, podríamos llamar así, o el resultado. Cuba va a ser muy importante, porque Cuba en la década del 50 y a finales del 40 va a vivir un proceso de cambio social y político
que es alimentado precisamente por una Unión Soviética que está alimentando una ideología y va a llegar hasta el Caribe. Usted no se crea que solamente llegaban soldados, y básicamente esta es la línea de mi tesis de investigación, la que yo planteé. No solamente se llegaban soldados, aviones, barcos, submarinos. Lo más peligroso que llegaba es los ideales. Estados Unidos no le temía a nada más que a los ideales. A los ideales que podían llegar a América, ideales que iban en contra de su hegemonía política, básicamente. O sea que hubo países que sí quedaron primero en muy buen estado, como Brasil, como Argentina después, como el mismo Venezuela económicamente, pero hubo países, Bolivia, Paraguay, Uruguay, países más pequeños geográficamente que no van a tener quizás esa ganancia. Y aquí lo importante, y con esto termino, es que Tranquilo. No quedas bien, como dicen acá, no quedas bien parado para cómo va a quedar el tablero de juego los próximos 50 a 60 años. O sea que muchas de las realidades sociales que nosotros vemos hoy en Latinoamérica son secuelas. Son secuelas. Tienen ese inicio en lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial y cómo se enfrentaron y cómo se negociaron esas alianzas. Claro, profesor, y es muy interesante porque la Segunda Guerra Mundial nos deja como una consecuencia medular la que se llamaría posteriormente la Guerra Fría. Y hay países latinoamericanos que en pleno siglo XXI, año 2021, todavía están sufriendo secuelas de la herencia de la Guerra Fría. Sabemos que el régimen cubano viene desde la época de la Guerra Fría y sabemos que con tentáculos, sin hablar de política que no nos compete a este diálogo, pero sabemos que sus tentáculos a lo largo de la historia ha tocado países latinoamericanos y en pleno siglo XXI todavía eso está ahí. Y todo eso, queridos amigos que en Contacto Global, viene desde la Segunda Guerra Mundial. Y hablábamos de Venezuela interesantemente hace rato. Aún nos hablan de Venezuela, que llegó a ser una economía más grande que la economía de Noruega o de Japón. Pero vea, cómo hasta el sol de hoy situaciones como la venezolana, situaciones como las centroamericanas y las guerras civiles que se dieron en los 80 son secuelas directamente de ese tentáculo de la Guerra Fría, que es una secuela de la Segunda Guerra Mundial. Sin Segunda Guerra Mundial no hubiese habido Guerra Fría. Eso es una realidad. Profesor, retornando nuevamente a los años 40, finales ya de la Segunda Guerra Mundial, tocó Argentina. Argentina se convirtió en un refugio de nazis. Esto es algo que es ampliamente conocido. Ciertamente, y lo citaba el profesor, que Estados Unidos, claro, montó el ojo allá. Y termina la Segunda Guerra Mundial y Perón sigue recibiendo nazis en Argentina. Se llegó a rumorar incluso algo que de manera muy personal, con base a mis investigaciones, yo daría por descartado que el propio Hitler llegó a refugiarse en Argentina y que todo lo de Berlín fue un montaje. ¿Por qué Argentina tomó esa posición en diferencia del resto de América Latina, que prácticamente unificada, con excepciones muy puntuales como la que citamos de Bolivia, por ejemplo, apoyó a los países aliados? ¿Por qué Argentina mantuvo esa neutralidad? Y mucho más aún, ¿por qué se convirtió en un comodín para los nazis prófugos, alemanes y europeos de todo contexto? Porque uno habla de los nazis y piensa que nada más está hablando de alemanes. Acá nazis hubo de todas las nacionalidades. Estaban regados, así mismo. ¿Por qué Argentina tomó esa posición, profesor? Mira, hay varias teorías, o sea, hay varias explicaciones desde el ámbito histórico, político, social, y tenemos que empezar a mirar esto desde antes. Desde el fin de la Primera Guerra Mundial, ya Argentina estaba estableciendo, y te estoy hablando de la década del 20, Argentina estaba estableciendo o ya había establecido relaciones diplomáticas con países como lo que va a ser como Alemania, ¿no? Y países cercanos. Ya habían embajadas que se van a establecer, van a haber embajadas que se van a establecer, van a haber movimientos de personas. De hecho, se va a dar, no quiero hablar mucho de esto porque entramos en un tema que nos desvía, pero se va a dar una migración bien grande de europeos, sobre todo alemanes e italianos, a Argentina desde antes de la guerra. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú tienes un país donde tienes mucha población de ese otro país europeo, ya aunque tú digas que no, van a llegar personas, porque sabes que las personas son así, ¿sabes? Si en
Argentina hay núcleos de familia, ya está, y no estoy hablando de una o dos familias, gente, estoy hablando de miles de familias establecidos, ya con negocios, gente que viene de Italia y de Alemania, que eran los dos focos del eje en Europa. Así pues es. sabes que va a seguir llegando gente. En Argentina llegaba gente de allá desde antes de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, Sí, que abiertamente el sí, no, Estado esto argentino era cómplice. era un movimiento de personas continuo. Claro, Ujú. va a bajar un poco en el medio de la guerra específicamente, en el medio de las batallas, porque obviamente montarse en un barco y viajar a América en un barco Caramba. comercial era un riesgo. Sí, sí, sí. Pero una vez comienza la baja, ¿no? Que Alemania se rinde o decreta que no va a seguir, hay un movimiento grande de personas. Argentina siempre se ha caracterizado por no dejarse, es una lucha ideológica más bien, no dejarse amedrentar por ese hermano grande, podríamos poner entre comillas, Brasil. de Brasil, Ujú, o el otro hermano grande de Estados Unidos. Siempre hay ujú. esa barrera. Entonces, yo no tengo como país que cerrarle las puertas a la gente que viene de allá. Claro, y sabemos por la historia que ellos negaron muchísimas cosas, que asimismo como hubo entrada, hubo mucho nazi que se logró interceptar en Argentina, hubo mucho mensaje que se logró interceptar en Argentina, pero es que Argentina ya tenía esa relación desde antes. Y fíjate que Argentina es casi al final de la guerra donde quizás va a moverse un poco más y decir, pues está bien, me voy con esto de acá, pero durante toda la guerra dio el brazo a torcer, mantuvo su neutralidad. Y esto lo digo como dato aparte, cuando Getúlio Vargas decide irse del bando de los aliados, Argentina lo va a tomar, no como una traición, pero lo va a tomar como que, bueno, pues ya que tú hiciste eso, yo voy a mantenerme del otro lado entonces. Porque ahí, tú sabes que cuando hay países grandes que son vecinos, siempre hay cierta rivalidad. Históricamente, tenemos que entender que hasta históricamente son países diferentes. Brasil no fue conquistado por la misma gente que conquistó Argentina. No se desarrollaron igual como sociedad. Entonces, Argentina decide mantener esta neutralidad, decide mantener estas personas entrando al país, aun cuando son personas que vienen de una ideología nazi, ¿no? Nacional social, del nazismo, porque precisamente quieren mantener esa resistencia. Y durante la Guerra Fría, y con esto termino, durante Tranquilo. la Guerra Fría, como tú bien dices, que es la consecuencia más grande de la Segunda Guerra Mundial. De hecho, hay teóricos que dicen que la Guerra Fría fue más peligrosa y causó más Claro, daño que la Segunda Guerra Mundial, porque en claro. una guerra tú tienes bajas, ¿verdad? De soldados, eso es normal en una guerra, pero las consecuencias y las secuelas políticas y sociales que va a traer la Guerra Fría en Latinoamérica fueron mucho más fuertes, porque van a crear incluso enemistad dentro de mismos países vecinos en Latinoamérica. ¿Okay? Claro. Y pues por ahí tenemos todo lo que sucedió con Cuba, lo que va a suceder más adelante en tiempos recientes con Venezuela y todo lo demás. Argentina, como dije, mantuvo esa neutralidad, se mantuvo recibiendo esas personas, número uno, porque ya había un montón de personas en Argentina que venían de esos núcleos. Tienen en las fuentes, cuando las revisamos, derrumbamos el mito este de que pensaríamos que fue que Argentina dijo, vengan todos a mí, ¿sabes? Abro sus puertas. No, la gente que llegaba es porque ya tenía manejado cómo iban a estar aquí, tenían familiares aquí, tenían núcleos sociales aquí. Y por eso es que Argentina decide mantener esa apertura que le va a costar políticamente más adelante, sobre todo en la Guerra Fría. Le va a costar mucho, sobre todo con su país vecino al norte, Brasil. Muy interesante, profesor, lo que nos está explicando. Fíjense que ampliando este tema de Argentina, ampliando este tema de la Guerra Fría, hubo varios episodios ya posguerra. Hablábamos de la captura, por ejemplo, de Adolf Eichmann en Argentina, por citar al más conocido, pues, de los que de repente fue capturado en Argentina. Hubo otros que jamás se capturaron, parece que se hubieran vuelto efervescentes. Se rumora que incluso el propio doctor Mengele estuvo constantemente en tránsito entre Brasil, Paraguay y Argentina y que murió por causas naturales y nunca fue capturado. De hecho, el famoso centro Simón Wiesenthal, que se convirtieron en los cazadores de nazis por excelencia con el apoyo de la Mossad,
caramba, saca que en Argentina fueron más los nazis que se escabulleron que los que fueron capturados. Sí, definitivo, definitivo, definitivo. Exactamente. Definitivo. Y es importante señalar, que no lo dije ahorita, cuando nos vamos a esa década del 20, que comienzan las relaciones de Argentina con Alemania o que se van estableciendo más fuertes, antes de la guerra también Argentina ya era un rival del Reino Unido. O sea, eran rivales políticos básicamente. O sea, entonces recordemos que el primer país que básicamente se convierte en aliado es el Reino Unido. Es el que empieza todo esto. Luego va a entrar lo que conocemos como Rusia, Unión Soviética, y luego va a entrar Estados Unidos. Pero el primero que puso un pie y dijo, bueno, pues yo vengo en contra de esta gente fue el Reino Unido. País que ya tenía rivalidad política, no digamos también quizás económica, con Argentina, por unos sucesos que habían pasado anteriormente, y eso está la historia ahí para que la puedan buscar. Pero sí, definitivamente, ese fenómeno que dices es muy cierto, parecería ser, y entiendo que las fuentes lo tienen así mismo, fueron más los que se lograron escabullir que los que salieron atrapados y condenados. El juicio que tú mencionaste, se me fue el nombre ahora, Dios mío, el más famoso. Nuremberg. Exactamente, que lo capturan y eso está en la historia, ¿no? Pero estoy seguro que muchos más se escabulleron, y no solamente en Argentina, quizás llegaron a otros lugares. Seguramente. Seguramente sí, sonaron versiones de, bueno, cosas muy bizarras, ¿no? A Hitler lo veían por cada rincón, a Hitler lo veían en Colombia, lo veían en todos lados. Y bueno, y yo, ya que estamos tocando este punto, ya casi llegando al final de nuestro programa, de nuestra conversación, profesor, no sin antes invitar a todas las personas que nos están viendo a seguirnos en nuestras redes sociales de Masonería Global, administrador del programa Contacto Global. Profesor, ¿usted cree que Hitler murió en Berlín o finalmente se desintegró en Argentina? ¿Qué cree usted? Yo creo en las fuentes. Yo tengo que decir que realmente, o sea, a mí la historia me dice que Hitler murió en Berlín. Yo podría entender toda esta mitología. A veces hay una gente que dice que tienen fuentes, que lo vieron en Sudamérica. Yo podría entenderlo, número uno, porque Hitler, y perdona que me tome unos minutos aquí, Hitler es una persona que ha pasado la historia y ha sido juzgado por la humanidad, ¿no? Por las cosas que hizo. Pero yo espero con muchas ansias el día en que la historia rescate a Hitler como persona, no como enemigo de guerra. Porque Hitler es una persona muy, históricamente, muy interesante. O sea, Hitler, estamos hablando de un soldado que casi se queda con Europa y no digamos con Rusia. O sea, de un soldado, de una ideología nacional. Claro que hizo muchísimas cosas malas. Déjeme decirle algo, amigo. Napoleón le quedó chiquito a Hitler. No, pues claro, o sea, y tengo que decir algo, y yo sé que lo que van a escuchar esto y me siguen por las redes, saben que esto es característico mío, que yo a veces como que soy muy pasional. Hitler no fue el primero que asesinó judíos, y Hitler no fue el primero que se inventó los campos de concentración, y Hitler no fue el primero que se inventó este método de guerra. Lo que pasa es que como Hitler casi gana, y la verdad es que casi gana, pues lo traemos más. Entonces, obviamente la historia nos dice que él murió en Berlín, pero es un personaje tan vivo históricamente que a veces queremos decir, no, él está, bueno, ya no estaría vivo, yo entiendo que como ya estaría muerto, pero podría haber llegado a Argentina, podría haber vivido en Argentina. Eso es algo que quizás se nos olvida, que hay muchas fuerzas en América, y no solamente de Estados Unidos. Hablo de países que si Hitler hubiese estado en América lo hubiesen encontrado. O sea, lo hubiesen encontrado y lo hubiesen terminado. Es el término militar correcto. Claro, era el hombre más buscado, claro, era el hombre más buscado del planeta. Sí, yo creo que así se hubiera escondido debajo de un árbol, debajo de las raíces de un árbol, lo iban a sacar de allí. Pero todo parte de esa idea de que bueno, es una figura tan polémica, es una figura es polémica. Tan popular, es la palabra, es una figura bien popular. Pero es que es muy importante, es muy importante lo que dice, y bueno, ya estamos en la conclusión, pero fíjese que a medida que avanzamos van saliendo cosas interesantes, aristas interesantes, y es cierto, no se trata de rescatar la imagen de el hombre más
perverso que haya conocido la humanidad, desde la óptica de sus actos. Pero ciertamente cuando uno analiza el origen político de Hitler, no solo el ideológico, no nos hacemos la fe, sino cómo fue creciendo políticamente a pesar de no ser alemán, siendo austriaco, siendo un extranjero en Alemania. Cómo fue creciendo entre las populis. La gente lo amaba políticamente antes de que llegara la Segunda Guerra Mundial y todo lo que ocurrió posteriormente. O sea, el hombre realmente era un estratega, eso no se puede discutir. Lamentablemente orientó mal. Industrializó Alemania, una Alemania que acaba de quedar desmembrada en todos los sentidos. La inflación alemana es una de las más altas conocidas en la historia de las economías mundiales. Usted ponía una canasta en la Alemania post Primera Guerra Mundial, llena de dinero, y ponía una con unas frutas, le dejaban el dinero y se llevaban las frutas, porque lo que había era hambre, esa plata no valía nada. Y Hitler sacó a Alemania en muy pocos años de eso, la industrializó y la preparó para la guerra y puso al mundo de rodillas. Y como dice el profesor, casi gana. Casi gana. Me gusta que diga eso porque, mira, yo soy un amante de la ficción. A mí me gusta mucho leer novelas y leer ficción. De hecho, parte de lo que yo hago en mi trabajo en YouTube es reseñar libros también y lo traigo a Instagram. Hay varias novelas, voy a mencionar dos en ellas que tocan esta temática muy interesante, muy interesante. Una de ellas es de una escritora española, Julia Navarro, se llama Dime quién soy. No voy a contar la novela, de hecho yo la reseñé en mi canal, pero en Dime quién soy de Julia Navarro hay protagonistas alemanes que ejemplifican muy bien por qué los alemanes querían a Hitler. ¿Por qué? Porque Hitler les había devuelto la grandeza. Hay que entender cómo quedó Alemania después de la Primera Guerra Mundial, las sanciones que se le pusieron, que si usted las lee, usted dice, pero ¿y cómo esta gente iba a vivir? ¿Cómo esta gente iba a vivir? Para entender cómo se fue formando ese jovencito con ese ideal nacionalista, ¿no? Y eso está bien tocado en esa novela. Otra que quería traer es de una escritora suramericana, Isabel Allende, que también la reseñé, que es El largo pétalo del mal, que es el nombre que le tenían que como llamó Pablo Neruda a Chile. Y en esa novela se habla de el movimiento de personas que había entre Europa y Suramérica y cómo Chile fue uno de esos países que hizo ese tipo de práctica de traer personas, traer refugiados. Me interesa más que la gente vea el de Julia Navarro. ¿Por qué? Porque ahí usted ve por qué el pueblo, la polis, la sociedad veía en Hitler este salvador de su sociedad. Después que se descarrila más hacia el discurso antisemitista y lo demás, pues recordemos que no todos los que estaban en el ejército veían eso bien, pero era parte del ejército, ¿no? Pero no podemos dejar perder, y ojalá no se pierda, la historia del personaje. No prejuiciado, no señalado, sino como un personaje histórico. Creo que nos falta tiempo para llegar a eso, porque todavía estamos todavía en las películas ponemos a los alemanes como los malos. Es que el daño fue muy profundo. Sí, y yo lo puedo entender, ¿sabes? Yo lo puedo entender, todavía hay secuelas de eso. Claro, no, totalmente. Incluso, profesor, no sé si ha tenido la oportunidad de ir a Alemania. En Alemania este tema no existe. No se toca. Hitler no existe. Eso no existe. Son muy pocos los vestigios que se encuentran de aquella época y que tengan alguna referencia histórica realmente, porque es que es una historia que quiere borrar lógicamente. Sí, los lugares se han borrado, las casas. Sí. Más se habla del muro de Berlín por hablar exactamente. de lo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial. Y eso te dice que el mismo país quiere borrar esa historia porque les costó y le sigue costando. Necesario. Profesor, ya sí, ahora llegando al final, ya definitivamente por ahora, vamos a volver a hablar en el futuro, claro que sí, porque la Segunda Guerra Mundial es muy amplia. ¿Qué mensaje le gustaría darle usted a las personas que en este momento ven Contacto Global? ¿Que en el momento qué? Las personas que ven en este momento nuestro programa Contacto Global, ¿qué mensaje final quisiera darle a usted?
Yo quisiera darles el mensaje que le doy a todos mis estudiantes, que es un mensaje que me dieron a mí cuando yo estudié el doctorado. Abracen la historia, busquen libros, no se queden con lo que escuchan de mí o lo que escuchan aquí, busquen libros buenos, libros que tengan fuentes históricas y abracen la historia porque lo que nosotros somos hoy día es el producto de lo que pasó hace 100, 200, hace 70 años fue la Segunda Guerra Mundial. O sea, abracen esa historia. Nadie se puede posicionar sin una base. Y la base de lo que nos pasa hoy está contenida en la historia. Y la historia está ahí. La historia está ahí. Hay que buscarla y abrazarla. Muchísimas gracias, profesor Alexis. Queridos amigos de Contacto Global, hablábamos con nuestro invitado desde Puerto Rico, desde la costa este, puntualmente Las Piedras, ¿cierto, profesor Alexis? De Las Piedras, Puerto Rico, estoy ahora mismo aquí. Sí. Las Piedras, Puerto Rico. Como dicen por acá, profesor Alexis León, ha sido un placer tenerlo con nosotros en Contacto Global. Sé que nos vamos a ver en el futuro. Amigos míos, a modo de conclusión, es importante destacar que la Segunda Guerra Mundial ha sido el episodio bélico más catastrófico que haya conocido la humanidad. Ciertamente, América Latina, nuestros antepasados, no fueron directamente partícipes. Sin embargo, muchas de las naciones latinoamericanas se vieron obligadas incluso a ser parte de un proceso bélico terrible. Lo que se sentía en el planeta en ese momento era un caos y ciertamente no tomar una posición era algo casi imposible, ya que desde muchas ópticas lo que había era un debate, una guerra entre el bien y el mal. En ese sentido, América Latina, como hablábamos, México, Brasil, Venezuela, aportaron mucho para que ciertamente los acontecimientos finales de la Segunda Guerra Mundial fueran los que fueron. América Latina ha sido un territorio estratégicamente situado, no solo por sus recursos y por sus amplios espacios navegables, en fin, sino por su cercanía a la principal potencia mundial, que es los Estados Unidos. Conocer estos hechos nos acerca más a nuestra historia. Conocer nuestra historia es la base fundamental para desarrollar, partiendo de ella y de lo aprendido a través de ella, hacia un mejor futuro. De manera tal que personas como el profesor Alexis León nos presentan, nos acercan y nos recuerdan que América Latina también participó en la Segunda Guerra Mundial. Profesor Alexis, nuevamente muchas gracias. Profesor Alexis desde Puerto Rico. Profesor, las personas que le quieran seguir en redes sociales, casi se me olvidaba ese detalle tan importante, que lo quieran ubicar. Gracias y déjame decir que estoy muy agradecido con ustedes, me siento muy honrado y de verdad cuando quieran me gustó mucho la dinámica y podemos seguir conversando. Yo tengo básicamente dos redes sociales que estoy trabajando. El Instagram para llegar al público joven, profesor_León, profesor_León y el YouTube que lo llevo bastante trabajado, profesor León. Lo pueden buscar así, profesor León. En YouTube hablo de filosofía, de historia, tengo un curso de historia de Puerto Rico y reseño novelas que me gustan mucho. Gracias. Muchas gracias, profesor Alexis León desde Puerto Rico. Queridos amigos de Contacto Global, muchas gracias a ustedes por ver nuestro programa. Les invitamos a seguir nuestro canal en Masonería Global y a suscribirse. Vamos creciendo. Contacto Global ciertamente está allí para ustedes, para llevar todos estos temas interesantes que no hablamos de forma cotidiana. Muy buenas noches, queridos amigos. Hasta la próxima.